pecados de la familia Maduro Flores. Una historia trágica de Córdoba, Veracruz. Entre las familias adineradas de la famosa Córdoba, circulan actualmente rastros y vestigios de algunas heráldicas más reconocidas. Flores Leal, Leal Parma, Maduro Flores, todos ellos con una dinastía de poder y gloria. Y aunque actualmente no figuran en listas de adinerados en la zona, siguen siendo familias bien posicionadas económicamente que ocultan un pasado y un pecado. ¿En dónde se entrelazan estas familias con mi historia personal? Bueno, aunque ya no conservo los apellidos Lo Flores Leal, mi madre sí tiene el Flores. El Leal se perdió a principios de siglo, cuando el señor Ramón Flores Leal, hijo de españoles quizás de la zona de Asturias, como sus parientes Leal, Maduro y Parma, decidió casarse con la mestiza María Colina Bonilla, quien era hija de mestizos mexicanos y de negros afrocubanos. Aclaro que el apellido Leal sigue existiendo en Córdoba, pero no por mi estirpe, sino por otras. Esto que les platico debió ser entre 1914 y 1917, cuando aún se oían las persecuciones de revolucionarios a caballo y gritos de angustia por saqueos y otras infamias de la Guerra Civil Mexicana. Esta relación fue mal vista y no aceptada por la familia Flores Leal, quienes dieron la espalda a Ramón, y lo desheredaron, y lo condenaron a vivir en el pueblo de Cuichapa, Veracruz, donde había conocido a María Colina, y donde vivieron algunos años antes de ir a radicar a la ciudad de Córdoba, donde vivía la familia de Ramón. Fue durante la revolución que hubo varios cambios y desfortunios para la joven pareja, y durante un enfrentamiento armado don Ramón López Real muere y la viuda es condenada a vivir como madre soltera y a refundirse más en la pobreza. De este matrimonio nació mi abuela María Cristina Flores Colina, y es con ella con quien nace la historia, y se nos es revelada la crueldad de las familias Flores Leal, Maduro Flores y Leal Parma, quienes nos dieron la espalda y nunca nos reconocieron como sus parientes. Para 1956 María Cristina, mi abuela, ya estaba casada y había tenido 14 hijos, entre ellos mi madre, quien entre sus 8 y 10 años se dedicaba a vender tortillas que producían en casa, y sus clientes preferenciales eran las familias pudientes de la zona del centro de Córdoba, incluso las de mayor cercanía a los portales y parroquia del Sagrario de la Inmaculada Concepción que hoy en día conocemos. Su ruta de venta era desde calle 12 hasta calle 13, pasando por el centro y sus alrededores, y sin saberlo, vendía tortillas a los Maduro Flores, dueños de una casa grande y pintoresca del centro de la ciudad, con ese toque colonial de jardineras y fuente al centro, una familia muy respetada en esos momentos, y que con las charlas que tenían con la pequeña vendedora, llegaron a saber que era nieta de Ramón Flores Leal. Y sin darles muchos detalles, solo les podré decir que llegó el momento en que ya les llamaba tíos. Y aconteció que por esa época tuvo origen el segundo pecado de los Maduro Flores, dueños de Café Terrones, y con un intestado de parte de los abuelos Flores Leal, pero con las nuevas noticias de que los ascendentes de Ramón Flores Leal andaban en Córdoba, usaron el arte de la amabilidad y la demencia, para aprovecharse de los Carrera Flores. Y cuento en primera instancia el segundo pecado en lugar del primero, porque fue esta la manera en que se conocieron en el tiempo, aunque por cronología ocurrió primero el que viene al final de este documento. Pero volviendo a la historia, la familia Carrera Flores, que en esos momentos venía a pasos pequeños, luchando por tener una mejor posición económica, personas muy unidas en ese momento, logran tener un ingreso económico pequeño pero constante con la venta de tortillas que producía doña María Cristina y sus hijas, y por otro lado la venta de pan de don Francisco Carrera Rosas, esposo de mi abuela, quien era panadero, político y músico, entre otros oficios que en otro video les contaré, con hazañas tan legendarias, muy cercanas a las de Don Quijote durante su presunta participación en la masonería y política de esos tiempos. Luego de la muerte de don Francisco Carrera, la familia volvió a caer en una trinchera de desajustes familiares y económicos, la pobreza los abrazó y cobijó durante los próximos años, hasta que las hijas
Dionisia y Marilú lograron apoyar a su pequeño hermano Rutilio a estudiar la licenciatura en Derecho, pero como dice doña Lolo Navarro, pero esa es otra historia. Y fue por el motivo de la herencia en intestado que invitaron a la familia Carrera Flores a un banquete inmemorable, que mi mamá a sus escasos 10 años recuerda claramente. Los recibieron los Maduro Flores, en su casa, en un comedor que según lo describe mi mamá, era como de reyes, largo, muy largo, con sillas al estilo virreinal. Con todos sentados a la mesa, fueron invitados a sentarse al lado de ellos. No puedo imaginar las caras de estos Maduro bribones, de alta escuela y buenas costumbres, aunque en realidad no eran tan buenas, más bien elegantes y de gran roce social, contra unas personas que no tenían ni la más mínima idea de cómo comportarse en sociedad. Sin embargo, los Carrera Flores eran inteligentes, su pobreza escondía esos genes refinados que les habían legado los Flores Leal, y supieron guardar silencio, comieron entre miedo y emoción, tratando de mostrarse modestos pero educados, a la altura de los Maduro, evitando las palabras para no cometer imprudencias, pero sin embargo los cuestionamientos eran evidentes. Los Carrera Flores no maliciaban las insanas razones del por qué habían sido invitados a esta comida de etiqueta, y los Maduro Flores simplemente se regocijaban silenciosamente al comprobar que la pobre familia no tenía ni idea de la herencia, y sus ambiciones eran tan solo ser aceptados como parte de su extraviada estirpe, cosa que aunque en ese momento se observaba como evidente, al paso del tiempo no sucedió, pues ya nunca fueron invitados, y siguieron siendo los proveedores de tortillas de la familia. Y fue el tío Maduro quien rompió el silencio para no dejar en duda lo que sus mentes maquiavélicas procesaban en esos momentos y dijo: ¿sabéis que el abuelo ha muerto? La abuela Cristina en un tono melancólico solo contestó: sí, lo sabemos. Entonces el tío mencionó: pues les ha dejado una pequeña herencia, he aquí este hermoso piano, y respetando los últimos deseos del abuelo, queremos otorgarles la propiedad del mismo. Entonces el tío Porfirio exclamó bruscamente: no quiero nada, yo nací encuerado. Enseguida, se oyeron las súplicas de los niños y niñas más pequeños, quienes estaban entusiasmados con el regalo. Acéptalo tío, acéptalo. Al final se decidió que se lo llevarían, y el piano en la casa de los Carrera Flores no duró mucho tiempo. La humedad, la polilla y la falta de mantenimiento acabaron con tan grandioso instrumento musical. Yo mismo me he dicho, si el abuelo Francisco hubiera vivido en ese entonces, hubiera aprendido a tocar el piano, y le hubiera dado el cuidado perfecto, y hasta yo, hoy en día que soy músico, disfrutaría del famoso piano de los Maduro. Retomando el tema, con las frecuentes visitas de la pequeña tortillera a la casa Maduro, fue conociendo historias maravillosas y turbias de la familia, y es aquí donde nace el primer pecado de esta familia. Tan solo algunas décadas atrás, a principio del siglo XX, cuando inclusive en México se hablaba ya de la no esclavitud y de derechos iguales para todos los mexicanos, en esa época prerevolucionaria, que los Maduros entraron a este lucrativo negocio. Aprovechando que tenían tierras en la zona de Valle Nacional Oaxaca, muy cerca de Tuxtepec, esto es a 196 kilómetros de Córdoba, esto actualmente se recorre en un promedio de 3 horas y media, sin embargo en esos tiempos por las carreteras y sin haber autopistas, debió ser una travesía sin igual, y el otro medio de transporte era el tren. Los Maduro aplicaban el siguiente proceso para esclavizar gente. Esto no lo digo yo, sino que Valle Nacional es tristemente célebre y conocido por las vejaciones y abusos que en los plantíos de tabaco, y en sus grandes haciendas, se cometían en contra de los trabajadores a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Durante el porfiriato, dichos trabajadores vivían como esclavos en medio de una inhóspita región lluviosa, selvática y aislada. Cientos morían y cientos eran recluidos y enviados anualmente a esta región, que a su vez fungía como una cárcel en la que llegaban lo mismo delincuentes comunes, que presos políticos contrarios al gobierno de Porfirio Díaz.
Dicha situación salió a la luz pública al triunfar la Revolución Mexicana y fue descrita en la obra México Bárbaro del escritor y periodista norteamericano John Kenneth Turner, quien en su libro afirma que la situación en Valle Nacional era peor que la esclavitud de yaquis en Yucatán. Y la manera de operar de la familia Maduro Flores era la siguiente. En su hermosa casa, dentro del primer cuadro de la ciudad de Córdoba, era muy común que indígenas, artesanos y campesinos, que venían a comercializar productos de varias zonas del estado de Veracruz, Puebla y Oaxaca, estilaban quedarse a dormir en las calles, o durante épocas de lluvia, se escampaban en las aceras de la hermosa ciudad cordobesa. Esto era un punto de reclutamiento para los esclavos, y es aquí donde esta despreciable familia usaba sus buenos modales y sus perversos planes disfrazados de filantropía, que salían los criados de la casa a ver si había indígenas al pie del portón y la acera, amablemente los invitaban a pasar la noche dentro de la casa, ya que era preferible hacerlo en un lugar con techo, que en la calle. Los indígenas y campesinos, cegados por la amabilidad de la familia, entraban sin saber que serían esclavizados. La casa era muy antigua y tenía pasadizos que salían a las iglesias cercanas, y a algunas otras propiedades de las familias cercanas, que iban desde las calles cercanas al palacio del municipio, hasta las calles donde antes estaba Hacienda del Estado. Y era en una de esas casas donde los instalaban. Algunos eran convencidos por engaños, ya que les ofrecían trabajo con buenas condiciones, salario competitivo y su transportación era gratuita. Otros eran forzados, ya que debían cubrir una cuota de envío de esclavos, ya que como se menciona en el libro de Kenneth Turner, la mayoría de los esclavos no sobreviven en Valle Nacional, los obreros que llegan jamás salen, y los pocos que logran escapar en el camino mueren víctimas de su salud, ya que eran maltratados y salían casi esqueléticos de Valle Nacional. A los esclavos que no podían convencer, esperaban a que llegara la noche y los transportaban por una calle poco transitada. El silencio era garantía de vida, ya que quien hablaba o gritaba lo mataban, y al final eran enviados igualmente vía tren a Valle Nacional. Y bueno, me alegro mucho de no haber sido aceptado como uno de esas familias adineradas de Córdoba. El destino que desvió a Ramón Flores Leal de su familia, fortaleció a que nuestra familia sea una de esas raras, que sí tiene valores y que vive modestamente pero sin hacerle mal a nadie.